¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Conversando la República, este espacio de la Gran Logia de Chile, en donde entrevistamos a personajes destacados de la educación pública en el marco de la promulgación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria, que en 1920 establece la obligatoriedad de la educación para los niños y niñas de este país. En esta edición estamos junto al académico de la Universidad de Chile, que es director de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, que también es, además, doctor en educación. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Muchas gracias a la Gran Logia de Chile y muy importante que se ponga en la agenda una reflexión sobre este hito tan importante que se conmemoró hace pocas semanas atrás, que son los 100 años de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920. Claro que sí. Bueno, Ernesto, y tal vez para hacer un pequeño marco general, ¿qué crees tú que significó esta ley en su momento y lo que ha ido significando a lo largo de los años y lo que ha ido dejando también esta ley en nuestro país? Bueno, yo pienso que esta fue una ley extraordinariamente importante, no solamente en su dimensión educacional, que es por lo general la que más se destaca, sino que también fue desde un comienzo concebida como una política social. Marcó mucho también la conformación del Estado docente del siglo XX, y también tuvo un impacto importante para el desarrollo de la democracia y la ciudadanía en nuestro país. En su momento fue reconocida su importancia, diría yo, eh, por ejemplo, en que cuando se promulga la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920, el 29 de agosto, la ley se aprueba el 26 de agosto, pero se promulga el 29 de agosto, es declarado feriado nacional y hay una gran marcha eh, de profesores, estudiantes y de ciudadanía. Uno de los que encabeza es Darío Salas, que pasa frente a la moneda y es recibido por el presidente de ese momento, Juan Luis Sanfuentes. Y ello, bueno, es indicativo de que había sido una ley muy discutida, más de 2 décadas costó que se aprobara y fue recibida en ese momento en esos términos. Y como señalaba, es una medida o es una ley que no solamente tiene la importancia de que asegura 4 años de educación obligatoria para los niños y niñas menores de 13 años, que en realidad se extiende hasta los 16, para completar esa enseñanza primaria, sino que también es un hito muy importante para, para el desarrollo de la ciudadanía, o sea, algo tan concreto, por ejemplo, que los analfabetos no podían votar. Bueno, en parte esta ley inicia una corrección de aquello, también en relación al trabajo infantil, le pone un límite en ese momento, y también es importante porque configura el Estado docente del siglo XX, en la medida que el Estado se hace cargo de ciertas responsabilidades que la ley indica y asume un rol mucho más activo en el proceso de escolarización de la población chilena a partir de 1920. Ernesto, bueno, todos los procesos políticos van decantando en distintas formas de resignificar algunas cosas y en particular en nuestro país, a partir de la dictadura y en los años 80, algunas leyes también modificaron la forma en que el Estado veía y el Estado se hacía responsable de esta educación pública. ¿Cómo ves tú ese proceso que se fue dando entre principios de los 80 y hasta mediados de los 90, o yo diría también entrados los 2000, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, efectivamente en 1981 se produce un cambio de dimensiones históricas en relación al Estado y la educación. De alguna forma, una cierta idea de Estado docente
había recorrido la historia de Chile desde los inicios de la República, pues se le asignaba a la educación pública un rol fundamental en la construcción del país. Primero, la construcción de una cierta identidad nacional, luego el tema más de los liberales de inclusión social a través de la educación pública. En general se dice que el periodo de consolidación del Estado docente es 1860-1920, pero en realidad uno en una línea larga puede reconocer una idea de Estado docente y una predominancia o una preponderancia de la educación pública, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, pero en 1980, bajo la dictadura militar, se produce una transformación del significado del Estado y básicamente significa el fin del Estado docente en Chile y el reemplazo por lo que se ha llamado un Estado subsidiario, en el cual la transformación más importante es que lo público, y en este caso estamos hablando de la educación pública, pasa a quedar subordinada a la educación privada. Básicamente bajo esta idea de que lo público en general y en educación en particular solo debe actuar allí donde los privados no pueden hacerlo. Eso es lo que al final genera una expansión muy importante, no de la educación particular pagada, porque esta se mantiene hasta el día de hoy en los términos porcentuales de esos años, incluso disminuye, pero es el punto de expansión de la educación particular subvencionada, que es la forma que adquiere este Estado subsidiario en el campo de la educación. Y es por lo tanto un golpe muy fuerte durante décadas a la educación pública, que además se municipaliza, lo cual puede parecer un acto de descentralización, pero en el fondo las diferencias y desigualdades territoriales expresadas en los municipios se internaliza también en la educación. Entonces, efectivamente, este nuevo Estado subsidiario y la municipalización son un golpe muy duro para la educación pública y desde entonces lo que el Estado ha hecho ha sido o bien privilegiar derechamente la educación privada o bien darle un tratamiento simétrico. Hay que tener presente que tanto en la Constitución de 1833 como en la de 1925, en el capítulo correspondiente al derecho a la educación se señalaba explícitamente que era un deber del Estado desarrollar un sistema público donde pudieran realizarse los valores propios o lo común a la sociedad chilena. Esa definición desaparece en la Constitución del 80 y se la reemplaza por una idea de que el Estado debe financiar un sistema educacional, pero de manera indiferenciada, o establece de manera indiferenciada lo público y lo privado. Y ahí está el origen de un cambio profundo y en un debilitamiento sistemático de la educación pública en Chile. En esto, a propósito de la discusión de la nueva constitución, que estamos en pleno periodo, digamos, de campaña, ¿no? Donde se está viendo una franja, donde algunos rechazan y otro grupo aprueba, y la demanda ciudadana es, en su mayoría, cambiar la constitución, así lo indica la mayoría de las encuestas de opinión. ¿Crees tú que estos conceptos de la educación pública y del Estado docente debieran reinstalarse y de qué forma lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que si uno analiza el capítulo de educación de la actual constitución política, que está en el artículo 19, en los numerales 10 y 11, en el 10 el derecho a la educación, en el 11 el de libertad de enseñanza, no cabe duda que, como lo mencionaba en la respuesta anterior, hay una ruptura histórica importante que se expresa en que no está señalada la educación pública como un objetivo preferente del Estado en relación al desarrollo de un sistema educativo.
yo creo que es imprescindible reponer esa definición. Yo creo que si al final del proceso constituyente o del trabajo que pueda realizar la Convención Constitucional de triunfar esa opción, en el capítulo de educación no se repone de manera explícita el deber del Estado de desarrollar un sistema de educación pública, yo creo que habremos quedado en el mismo lugar en que nos encontramos hoy en día. También, bueno, hay que cambiar ciertas definiciones que están en la libertad de enseñanza, en términos de lo que significa ciertas condiciones que se establecen allí para crear nuevos establecimientos educacionales que suenan bastante anacrónicas. Yo creo que la única limitación es que los proyectos privados no contradigan los derechos humanos, pero eso también es algo que hay que actualizar. Pero yo creo que lo que está allí contenido básicamente es una idea de que el Estado trata de manera simétrica y equivalente a la educación pública y a la educación privada. Y yo creo que hay que volver a la definición de 1925, en que se entiende no a la educación privada, sino como una educación particular. Y entre lo privado y lo particular hay una diferencia significativa, porque en el fondo el Estado tiene que garantizar la posibilidad de que ciertas personas o grupos desarrollen proyectos propios, pero siempre se entendió que lo que esos proyectos introducían al sistema era una particularidad que podía ser una innovación pedagógica, o bien traer hacia el sistema escolar ciertas particularidades lingüísticas o culturales, e incluso religiosas, pero eran concebidas como expresiones de educación que aportaban una particularidad a algo que era común a todos, que era la educación pública. Entonces yo creo que reequilibrar la relación entre la educación particular y el aporte que ésta puede hacer con un fuerte sistema de educación pública, donde en el fondo el país realiza, a través de su deliberación y decisión democrática, lo que quiere para la educación de todos. Y eso yo creo que es súper importante definir. La actual definición de, por ejemplo, qué es la educación, qué características tiene la educación, es muy pobre en el numeral 10 del artículo 19. Prácticamente no se dice nada sobre la educación, porque en el fondo se deja al arbitrio de quienes llevan adelante proyectos educativos dicha definición. Y yo creo que el Estado tiene que tomar ciertas opciones valóricas, no ideológicas, sino valóricas, que son importantes. Por ejemplo, en este momento, reconocer una educación multicultural, bilingüe, o una educación comprometida con la ciudadanía y la democracia. En fin, tiene que tener una definición sustantiva de educación, y eso puede solamente ser realizado a través de un sistema de educación pública que, entendiendo lo público como aquello que es lo común a todos y a todas. Bueno, Ernesto, hay otras cosas que circulan y cruzan, digamos, el debate educacional, principalmente en la educación superior, y que tienen que ver con esta demanda desde hace muchos años de tener gratuidad en la educación superior y qué formas serían las formas adecuadas de tener esa gratuidad. Algunos plantean que hay que partir por las universidades del Estado, otros plantean que habría que privilegiar las del CRUCH, otros plantean la gratuidad transversal, con ciertos requisitos para cada uno de los estudiantes. ¿Cómo lo ves tú esta discusión, entendiendo que está cambiando también la discusión política y que tal vez eso se puede redefinir el próximo año? Bueno, yo creo que es importante reafirmar el principio de gratuidad de la educación. El proceso es progresivo, también tiene que ver con las capacidades que el país tiene, pero cuando tú defines un derecho, para que ese derecho pueda ser efectivamente universal, tiene que ser
gratuito. O sea, es muy difícil asociar la realización plena de un derecho si no es a través de una gratuidad universal. Eso vale para la salud, en fin. Entonces, yo creo que el principio de gratuidad está asociado al reconocimiento de un derecho. Y claro, los derechos sociales, se señala en la doctrina, que a diferencia de las libertades o derechos políticos y civiles, que deben ser de realización inmediata, en estos casos de los derechos económicos y sociales se reconoce que debe haber una progresividad, o puede haber una progresividad. Pero lo importante es que al definirse como derechos asegurados por el Estado, las políticas públicas tienen que ir en esa dirección. No pueden ir en una dirección contraria. No es un derecho el que tú tengas que pagar para recibir una mejor educación. Un derecho que no es para todos, en realidad es un privilegio. Y esta idea ultraliberal de que los derechos sociales tienen que realizarse también a través del mercado y no a través de ser asegurados por el Estado, bueno, conduce a eso, conduce a que se establezcan más bien privilegios que derechos efectivamente garantizados. Ahora, como digo, la idea de gratuidad, por tanto, proviene del reconocimiento de un derecho que, como tal, debe ser de goce universal. Ahora bien, en el campo de la educación superior, probablemente hay una situación compleja a analizar, pero yo creo que lo natural para realizar la gratuidad es comenzar por las universidades del Estado, por las universidades públicas, porque son estas las que en definitiva realizan el proyecto que el país se plantea a través de las universidades. Las universidades debieran ser parte de un proyecto de desarrollo nacional, tanto en sus dimensiones económicas y sociales, como también culturales, en el sentido de, por ejemplo, enraizar la democracia. Por eso las universidades públicas tienen que ser a su vez democráticas, pluralistas, laicas, y por eso lo natural es conformar, o lo natural es que la gratuidad parta por las universidades públicas del Estado. Ahora bien, en el desarrollo de nuestro sistema de educación superior se han producido ciertas particularidades. Por ejemplo, existen 3 universidades privadas que se fueron asimilando desde su conformación. Hay leyes de la República que las constituyeron, que tuvieron como espejo la educación pública. Me refiero específicamente a la Universidad de Concepción, la Universidad Austral y la Federico Santa María. Por lo tanto, son 3 universidades privadas, pero que se constituyen en su origen y en su evolución en universidades que tienen realmente una lógica bastante pública o muy difícil de diferenciar. Tanto así que en esos lugares el Estado renunció a tener universidades propiamente estatales en su momento, en Valdivia, en Valdivia y Concepción, no así en Valparaíso. Y luego hay un tercer componente a tener en consideración, que es, yo creo que una diferenciación más que entre pública y privada, entre universidades complejas y universidades docentes. Y en ese sentido, claro, hay universidades complejas o que van a ese proceso de transformarse en instituciones de esa naturaleza, que probablemente sea conveniente que el Estado también genere apoyos hacia esas universidades que en general se encuentran en el CRUCH. Pero hay que establecer esas distinciones. O sea, lo lógico es partir por lo público, tener presente estas particularidades de universidades privadas con real vocación pública y con formación en su estructura, en términos públicos, estas 3 que señalaba, y considerar también la realidad de universidades complejas que, siendo privadas, realizan un aporte al desarrollo nacional. Bueno, Ernesto, ahora estamos conversando por Zoom. La mayoría de la gente no conocía Zoom hace 8 meses atrás. Es complejo, tiene sus ventajas, sus desventajas.
¿Cómo lo has visto tú, este desarrollo y esta interacción de Zoom entre académicos o docentes y los alumnos? Te lo planteo a ti que haces clases, que te vinculas con alumnos también, y cuál es tu realidad. Bueno, en realidad es una tecnología que hace 6 meses atrás no conocíamos. O sea, yo más o menos tengo la imagen que, en nuestro caso, en la Universidad de Chile, por ahí, por el 20 de marzo, mediados de marzo, un día nos dijeron, bueno, ya no vuelvan a la universidad en términos presenciales y vamos a iniciar, sí, el semestre, se inicia a fines de marzo, principios de abril, en el caso de la Universidad de Chile, a través de nuevas tecnologías y ahí irrumpe en toda su fuerza Zoom y otras plataformas. Mira, y ya han pasado, bueno, casi 6 meses desde entonces y hemos estado haciendo clases de esa forma. Yo creo que, bueno, ha sido o sea, hay una dimensión que yo creo que va probablemente a quedarse y que permite en realidad resolver muchos temas y pedagógicamente no es, pueden significar un aporte el trabajo a través de este tipo de plataformas. Pero también pienso que la evaluación, por lo menos al cabo de 6 meses, es también una reivindicación de lo que es la clase presencial. O sea, aquí hemos pasado por distintos momentos de que en realidad esta es la forma del futuro, pero yo creo que lo presencial es difícilmente reemplazable, sobre todo en el campo de la pedagogía. Piensa tú que en el campo de la pedagogía eh, el tema de las prácticas profesionales es fundamental. Eh, eh, Tú realmente no aprendes sino haciendo las cosas. Se dice que la pedagogía es un saber hacer, lo cual no significa que no tenga mucha teoría asociada a ese saber hacer, pero finalmente es un saber hacer. Y ese saber hacer es muy difícil de aprender si no es a través de la práctica. Entonces, bueno, hay cosas interesantes de las nuevas tecnologías, pero creo que lo presencial también se ha revalorizado. Y, y estamos en este interregno en que no sabemos más por cuánto tiempo más estaremos con estas clases online y cuántas serán y cuándo podremos volver a clases presenciales. Bueno, y hay mucho anecdotario asociado a esto, como clases con pantallas negras Claro. eh, eh, y las dificultades que estas interacciones provocan para los aprendizajes. Claro que sí. Bueno, y eso también, y ya cerrando un poco, Ernesto, este análisis que muestra también que hay niños o estudiantes universitarios que tienen todas las facilidades para conectarse a Zoom, que tienen una buena conexión a Internet, un buen computador, una webcam, tal vez un micrófono adicional, iluminación, etcétera. Y otros que no tienen todas esas cosas y algunos no tienen nada de eso. Entonces, eso también nos ha demostrado, o esta pandemia nos vuelve a mostrar estas diferencias que hay en las distintas, digamos, clases sociales o en los distintos sectores de la sociedad, donde algunos tienen un acceso completo a todas las cosas, otros unos accesos intermedios y otros prácticamente nada, ¿no? Entonces eso también ha hecho que los mismos profesores, especialmente en zonas rurales, se rebusquen, digamos, otras formas porque a veces la videollamada no es suficiente o no cubre a todos los estudiantes. No, claro, yo esta primera reflexión que hice, la hice Claro, pensando mucho en la Universidad de Chile, sí, donde sí, claro, en tu efectivamente realidad igual, que conversábamos al comienzo. claro, en el ámbito universitario y en la Universidad de Chile, donde efectivamente igual se hizo un catastro y había un casi un 30% de estudiantes con dificultades de algún tipo de conectividad. Y en el caso de los académicos habían también un poco de dificultades de conectividad, pero muchas dificultades en aprender o conocer el uso de las tecnologías.
pero también nosotros sabemos que esta realidad es mucho, mucho más desigual en el campo de la educación escolar. No, allí efectivamente la pandemia puso en evidencia también las desigualdades, en este caso tecnológicas. Como dice un autor, Bonaventura de Sousa, la pedagogía cruel de la pandemia, porque también ha enseñado o ha dejado en evidencia también muchas situaciones de desigualdad en la salud, en los ingresos, y ciertamente en la educación. Entonces, sí, no, el trabajo que están haciendo profesores y profesoras en el sistema escolar es francamente, en muchos casos, épico y heroico. Muchas veces son ellos mismos que financian todos los temas asociados a la conectividad e Internet. Y hay que buscar y rebuscar muchas formas de poder establecer el vínculo con los escolares. También está el tema de los niños más pequeños, las diferencias sociales, tecnológicas. No, ha sido un gran desafío y bueno, yo creo que estamos todos aprendiendo, pero hay que tener presente lo que tú señalas, que también en este campo de las tecnologías o de las formas de educación remotas o virtuales, también se expresan con mucha fuerza las profundas desigualdades que existen en nuestra sociedad y en nuestro sistema escolar. Claro que sí. Bueno, Ernesto, con esa última reflexión respecto de las desigualdades, te queremos agradecer tu tiempo para haber conversado con nosotros en este espacio que se llama La República en la Escuela, donde hemos conversado con distintos actores que son parte de la discusión y el debate de la educación pública. Muchísimas gracias, Ernesto, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos volvemos a reencontrar en otro espacio, en otro capítulo con La República en la Escuela. Muchas gracias, que estén bien.